Fíjate que ya me salió. Ya está iniciada grabación, déjame ver. Ya. ¿Puedes ver la diapositiva? Sí, sí se ve. Y ahora sí vamos a empezar, Agustín. Ya están grabando. Bueno, bienvenidos, señores estudiantes de tercero, producción B, a una semana más de nivelación formativa. Les saluda el ingeniero Muruzumbay. Bueno, hay problemas todavía de conectividad con ustedes. Yo envié el link, pero tuve que llamar a algunos estudiantes y bueno, el único que contestó fue el señor Agustín. Y a pesar de aquello, no hay problema, voy a dejar grabada esta clase para que en la tarde o cuando puedan escuchen esta clase, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Estamos en la unidad educativa Manuel de J. Calle, nivel de nivelación, en la nivelación formativa con el módulo de ciclo perennis. El tema de ahora es sobre la fertilidad del suelo. El curso, ya les dije, tercero producción B. Les saluda el máster Jorge Muruzumbay. Estamos 31 de mayo del 2021. Continuamos. El tema es sobre la fertilidad del suelo. Vamos a ver los factores que determinan la fertilidad del suelo, las limitantes, qué es la fertilidad. Hay unos videos y la actividad o la tarea, ¿sí? Bien. Vamos a ver los factores. Factores que actúan sobre la fertilidad del suelo. Tenemos tres factores: la composición del mineral, el pH del suelo y la textura del suelo. Como tenemos acá, ya vamos a ver uno por uno. ¿Ya? Aquí está, veo 1, 2 y 3. Ya, a manera de diagnóstica, ¿no es cierto? O de la nivelación diagnóstica, te pregunto, Agustín, ¿por qué dirán que estos factores, especialmente la composición mineral, es un factor muy que actúan sobre la fertilidad del suelo? La composición mineral. A ver, por favor, responde. No sé, licenciado. Ya, ¿y el pH del suelo? Tampoco. La textura del suelo. Ya eso vendría siendo la forma, todo eso, la sensibilidad del suelo. Ya, bien, para eso estamos en la nivelación o la formación, ¿no es cierto? Sí. Bien, continuamos. Ya vamos a la composición mineral. Podemos predecir su capacidad de retener, o sea, la composición mineral es la capacidad de retener nutrientes para las plantas, pero ¿quién tiene esa capacidad o quién debe tener esa capacidad? El suelo. Hay suelos que no tienen esa capacidad, ya vamos a ver un poquito más adelante cuáles son esos, los suelos arenosos. Sí, esto es determinado por la roca madre, el clima, la biología y los procesos químicos que han sufrido aquí en el suelo, ¿sí? Bien. La aplicación de fertilizantes y enmiendas al suelo es una herramienta clave para la mejora y conservación de la fertilidad del suelo. Un programa de fertilización adecuado es uno de los factores de mayor influencia en la fertilidad del suelo. Mira, que va en cadena. Aquí decimos que la capacidad del suelo es la que determina la composición, ¿no es cierto? Sí. Una vez que determinamos la capacidad del suelo, sí, si es buena, mala o regular, vamos a la siguiente fase, sí, con un análisis químico, ¿ya? La segunda fase, primero es determinar si tiene capacidad o no, si el terreno es bueno, malo o regular. Después del análisis químico, ¿qué viene? Las correcciones, ¿no es cierto? Sí, las correcciones vienen mediante ¿qué? La aplicación de fertilizantes. Pero, ¿cuáles son esos fertilizantes? Son los que no tiene el suelo, ¿sí? Mira, ¿ve? La aplicación de fertilizantes y enmiendas al suelo. Enmienda quiere decir que vas a aplicar suelos que solo necesita el terreno, ¿ya? Es una herramienta clave para la mejora y conservación de la fertilidad del suelo, ¿sí?
Bien, y también nos dice o nos informa que el programa de fertilización que vayamos a escoger adecuado es uno de los factores de mayor influencia en la fertilidad del suelo. Tenemos aquí la composición del suelo, tenemos aquí el suelo que tiene materia orgánica minerales un 45%, otros que tienen el 5%, ya, y así sucesivamente. Vamos a ver el pH del suelo. ¿Qué es el pH? El pH es el potencial de hidrógeno. Para que se entienda mejor, cuando un agua, un terreno también, o el ser humano en su composición química tiene un pH ácido, ¿cuál es la característica? En el agua se torna amarga, agria, ácida, ¿sí? ¿Ya? Y cuando el agua es amarga, ácida, no hay ningún ser vivo que pueda vivir ahí salvo unas bacterias, ¿sí? Y si tenemos el caso de la piscicultura, cuando hay esa agua con niveles altos de pH, o sea, especialmente la ácida, los pescados tienden a morir, ¿sí? Bien, ahora vamos a leer y de ahí damos la solución. El pH del suelo es una medida de la acidez o alcalinidad. La acidez es la composición que hace daño, ¿sí? A los seres vivos, pero la alcalinidad en los suelos es la que da vida, ¿sí? Bien. El pH se define como el logaritmo base 10 negativo de la actividad de los iones hidróneo, del hidrógeno, o más precisamente el H3O o más AK o AQ. En una solución, el índice varía de 1 a 14, siendo el 7 el neutro. El pH por debajo de 7 es un ácido y por encima de 7 es básico alcalino. Yo te había dicho que de 7 para abajo, cuando le medimos el pH del agua, de 7 hacia abajo, está muy ácido. De 7 hacia arriba hasta 14, 15 es alcalino, es una buena agua, un buen suelo, o el cuerpo del ser humano está bien. ¿Sí? Bien, seguimos. El pH del suelo es considerado como una de las principales variables en los suelos, ya que controla muchos procesos químicos que en estos tienen lugar. Afecta específicamente la disponibilidad de los nutrientes de las plantas. Cuando ya está saturado de acidez, los nutrientes no, no se mueven, sí se detienen. ¿Por qué? Porque está muy ácido. Mediante el control de las formas químicas de los nutrientes, el rango del pH óptimo para la mayoría de las plantas, aquí está, oscila entre 5.5 y 7. Sin embargo, muchas plantas se han adaptado a crecer con valores de pH fuera de ese rango. O sea, hay plantas que soportan la acidez, pero no dan buen resultado porque los frutos, la cosecha no es excelente, ¿sí? Bien. Tenemos el tercer factor, la textura, lo que tú decías. La textura es el grosor del suelo. Hay diferentes tipos de suelo. Tenemos los arenosos, los arcillosos y los francos. ¿Cuál es el mejor? Los arenosos no, porque dejan pasar el agua a través de los suelos y no se inundan, ¿sí? No sirve. Pues tú riegas un suelo para sembrar después de un día o 2 días, un suelo arenoso vas a sembrar, está seco, pero un arcilloso es uno de los suelos que es excelente para la agricultura, pero con la desventaja de que este suelo tiene la tendencia a inundarse. Estos suelos son buenos para plantas que resisten el agua. Es por eso que la mayor parte de estos suelos son utilizados para sembrar arroz. ¿Sí? Arroz, ¿por qué? Porque en suelos arcillosos en invierno llega el agua y no se va. ¿Sí? Ya están 2 o 3 meses ahí y la gente siembra arroz. Uno de los suelos más o mejores sería aquí los francos, porque hay un equilibrio entre el tamaño y de las partículas, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces seguimos. Vamos a ver ahora
¿Qué es la fertilidad del suelo? Cuando se habla de fertilidad del suelo, se aborda el recurso edáfico desde la perspectiva de la producción de los cultivos. Así, la fertilidad del suelo es la capacidad que tiene el suelo para sostener el crecimiento de los cultivos o ganado, porque tú no vas a meter un ganado, te decir que tiene que ver el ganado, en un terreno fértil tú no vas a meter, en un terreno que no sea fértil tú no vas a meter un ganado. ¿Por qué? Porque si tú metes en un terreno que no es fértil, ¿qué vas a encontrar? No vas a encontrar nada, vas a encontrar solo malezas que no son aptas para el consumo del ganado, ¿no es cierto? Sí, bien. Y no vas a tener que sembrar nada porque todo se daña, todo se muere. Y para evitar esa situación que vayas a comprar o adquirir o alquilar un terreno ácido, ¿qué hay que hacer? Un análisis de suelo, y el análisis de suelo te determina si ese terreno es ácido o alcalino, ¿no es cierto? Sí, bien, entonces esta es la parte clave de la utilización o de la fertilidad del suelo, ¿no es cierto? Sí, bien. Otras definiciones más modernas incluye la rentabilidad y la sustentabilidad de los agrosistemas. Muchas veces se divide en fertilidad química, física y biológica para abordaje particular, pero muchas veces resulta complicado separar. Esta es otra definición que se la puede también validar, ¿no es cierto? Sí, bien. Tenemos aquí también, verán que esta de acá es otra definición, la de acá es una definición o la fertilidad de una definición química. Se refiere a la capacidad que tiene el suelo para proveer nutrientes esenciales a los cultivos, aquellos que de faltar determinan reducciones en el crecimiento y desarrollo del cultivo. En este sentido, se evalúa la disponibilidad de nutrientes en el suelo a través de lo que yo te decía, ¿no es cierto? Sí, a través de un análisis del suelo y o plantas a través de un proceso de diagnóstico y posteriormente se definen estrategias de fertilización. Este punto seguramente será tema de futuros debates. Tenemos fertilidad física, ya está relacionada con la capacidad del suelo de brindar condiciones estructurales adecuadas para el sostén y crecimiento de los cultivos, aspectos como la estructura, el espacio poroso, retención hídrica, densidad aparente, resistencia a la penetración, entre otros. Son algunas de las variables que se analizan en estudios de fertilidad física de los suelos. La fertilidad biológica se vincula con los procesos biológicos del suelo relacionados con los organismos en todas sus formas. Ya cuando hay un terreno sumamente fértil, vas a encontrar mucha vegetación, árboles con frutos, con flores, y también vas a encontrar la parte biológica, seres biológicos secundarios, ¿no es cierto? Son los famosos consumidores. Y dentro de esos consumidores, ¿cuáles están? Las aves, los conejos, cuyes, etcétera, ¿no es cierto? Tú llegas a un terreno que con esas características vas a ver que ese terreno no va a tener problemas, ¿no es cierto? En cambio, llega a un terreno que está todo pelado, si las plantas están todas raquíticas, pastuchitas, delgaditas, algo pasa en ese terreno, ¿no es cierto? Sí, bien. El suelo ha de proporcionar un medio como... esto es un resumen de lo que dije acá, ¿no es cierto? Sí. Tenemos aquí la fertilidad biológica, los procesos biológicos del suelo relacionados con los organismos en todas sus formas, los organismos del suelo imprescindibles para sostener diversos procesos del suelo, posiblemente sea el área de conocimiento edafológico menos desarrollada, pero en algunos avances interesantes en los últimos años, en lo que se refiere a estudios enzimáticos, ya de biología del suelo y ecología microbiana del suelo. Lo que yo te decía, ¿cuál es la característica de los suelos biológicos? Sí, antes de hacer un análisis del suelo, tú ves que haya mucha flora, mucha fauna en el terreno que tú vas a alquilar, comprar, sembrar, ¿no es cierto? Sí, ya. Pero si ves un suelo así, como te dije, sin vegetación, algo pasa y hay que ponerse muy pilas, ¿no es cierto? Sí, para tomar una decisión.
Bueno, vamos a ver las limitantes principales de la fertilidad y las prácticas usuales de manejo. Las principales problemáticas de fertilidad de los suelos son disponibilidad de nutrientes, la salinidad o alcalinidad, el hidromorfismo, la acidez o alcalinidad. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de ellos. Disponibilidad de nutrientes. La disponibilidad de nutrientes y pH del suelo se pueden establecer algunos criterios generales sobre la disponibilidad de nutrientes para las plantas en relación con el pH del suelo. Las carencias de zinc, magnesio y hierro son más frecuentes en los suelos. Escucha bien, las carencias de zinc, magnesio y hierro son más frecuentes en suelos alcalinos, mientras que las carencias de molibdeno, calcio y magnesio se producen más comúnmente en suelos ácidos. En el caso de nutrientes como el potasio, el azufre, existe muy poca vinculación entre el pH o el suelo y la disponibilidad de estos elementos para la planta. Las toxicidades provocadas por el aluminio y el magnesio se presentan casi exclusivamente en suelos ácidos. A esto yo me refería, ¿no es cierto? Que tú siembras una plantita, la plantita se muere, ¿por qué? Porque provocan toxicidades, ¿no es cierto? Sí, tienen un nivel alto de ¿qué cosa? De aluminio y de magnesio, esos suelos ácidos, ¿no es cierto? Sí, ni siquiera hay oxígeno para colmo de la planta o del animal que vas a sembrar o tener ahí, ¿no es cierto? Sí, bien. Salinidad y alcalinidad. En el suelo pueden existir diferentes tipos de sales. Las principales son las formadas por calcio, magnesio y sodio, ¿ya? Y que aportan unas características u otras a cada tipo de suelo dependiendo de su concentración. Cuando las acumulaciones del suelo son de calcio y de magnesio, se dice que se produce un fenómeno de salinización o salinación del suelo. Sin embargo, si lo que se acumula en el suelo es el sodio, produce una alcalinización, ¿ya? La hidromorfia. ¿Qué es la hidromorfia? La formación de ambos procesos está condicionada a la existencia de capas de agua que de manera más o menos permanente saturan el suelo provocando una extensa hidromorfia. Son suelos sumamente que pasan todo el tiempo inundados, ¿no es cierto? Sí, y se deforman. El agua al desaparecer o al desplazarse lentamente por el suelo se va empobreciendo en oxígeno a la vez que se va acidificando por efecto de la materia orgánica, con lo que también el ambiente se va volviendo reductor, lo que repercutirá en el suelo, fundamentalmente en relación a los compuestos de hierro, magnesio. Tú vas a ver ahí en este suelo, después de suelos inundables, que no tiene cómo desfogar el agua, ¿sí? Porque son sumamente fangosos, ¿ya? Vas a encontrar este tipo de características, ¿no es cierto? Que no se puede sembrar nada. Tenemos aquí acidez y alcalinidad. La acidez y alcalinidad responden a la forma de clasificar la reacción de cualquier elemento, sobre todo en medios líquidos. El grado de acidez o alcalinidad se mide a través de una escala de pH. Es el potencial de hidrógeno que va de extremo ácido de 0 a 14 al extremo alcalino. En el centro está el 7, el valor neutro, que es el 7. Esto no quiere decir que lo ácido sea malo o lo alcalino sea bueno, dado que ambas se necesitan y se complementan. Las células de nuestro cuerpo necesitan alimentarse o eliminar residuos y renovarse constantemente para esas funciones. La sangre es fundamental porque lleva nutrientes como el oxígeno y retira, bueno, esto es en el cuerpo, pero en el suelo, cuando hay alta acidez, no se puede hacer agricultura. Podrás hacer otra actividad, construcción, etcétera, pero menos agricultura.
Vamos a ver unos videos. Si no se ven los videos, después te mando, o sea, no es que no se ven, me avisa si no se escuchan. El problema está en escucharse, ¿ya? Si no se escuchan, te lo mando luego les mando luego por interno o al grupo, ¿ya? Me avisa, señor Silva, si se escucha, de ver si se ve. Espérate un ratito. ¿Escuchas al Cibar? No se escucha, licenciado. Ya, entonces ya vamos a parar y después les mando este video, no hay problema, ¿sí? Vamos a lo siguiente. Ya. Ya vamos a la actividad que es la tarea. Trata de hacerle un capture porque esa es la tarea, ¿ya? Un capture, si tiene teléfono, dale un capture. Vas a hacer las tareas. Esta es la tarea. Responda a las siguientes preguntas. Son 2 preguntas y me vas a enviar a mi correo. ¿Cuáles son los actores que actúan sobre la fertilidad del suelo y cuáles son las principales limitantes de fertilidad y las prácticas usuales de manejo? Nada más. Bueno, este ha sido todo lo que les he preparado. ¿Tienes alguna pregunta, alguna inquietud, señor Alciba? No, licenciado, ninguna pregunta. Bueno, déjame detener la grabación, ¿ya? Espérate un ratito que ya, bueno, me despido con ustedes, especialmente Steve Alcibar, que tengas un buen día. Despídete, por favor. Hasta luego, licenciado. Pase bien.